En algún momento de nuestra vida todos hemos oído hablar de Proyecto Hombre, una entidad que cuando nació con un objetivo muy concreto y durante toda esta trayectoria ha ayudado a muchísimas personas con problemas de adicciones. Hoy las cosas de cierta manera o en cierta manera han cambiado. Seguimos teniendo adicciones, aunque se han incorporado lamentablemente a esa lista de adicciones de hace unos años, algunas nuevas, a veces difíciles de detectar y desde luego de las que hay que cortar por lo sano lo antes posible. Vamos a hablar de todo ello hoy en nuestro programa de Más Salud y lo vamos a hacer con Cristina Illestas, directora técnica de Fundación Proyecto Hombre Navarra. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también Pepa Palacios, responsable de proyectos colaborativos e incidencia social de Proyecto Hombre. Una entidad, decimos, yo creo que conocerla la conocemos todos. Hablamos de adicciones, hablamos de problemas de adicción. Cristina, a lo mejor la pregunta, así por empezar con algo general, sería ¿cómo estamos en Navarra con el tema de adicciones? Seguimos teniéndolo, me temo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, siempre decimos que lo mejor que podría pasar es que podamos desaparecer, pero no es el caso. Entonces, llevamos 32 años funcionando en Navarra, como bien has dicho, empezamos con esa crisis de la heroína en aquellos años y nos hemos tenido que ir adaptando porque bueno, es un fenómeno cambiante y ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, pero siempre ha estado presente y hoy en día también sigue presente. De otra manera, otros perfiles. ¿Seguimos teniendo heroína, aunque yo creo que igual ya menos? No, heroína es algo muy residual, hay algo de heroína, pero bueno, no es la mayor, es una demanda minoritaria. Pero este cambio social también yo creo que ha hecho que surjan nuevas adicciones, a lo mejor incluso más complicadas de detectar, ¿no? Bueno, son nuevas o más nuevas, y sí que hemos tenido, supongo que te refieres un poco también a los problemas de juego. De juego, efectivamente, sí. Siempre ha habido algún tipo de drogas, ¿no? Que a lo mejor es más difícil de detectar que hay ese problema de adicción, ¿no? Mira, llevamos muchísimos años más o menos atendiendo el mismo perfil o similar, que andamos atendiendo un 40% de nuestras demandas son por problemas de alcohol, otro 40% tiene que ver con problemas de estimulantes, que hablamos sobre todo de cocaína y de anfetaminas, que pueden ser speed, que sí que aquí hay una diferencia importante y en la zona sur de Navarra se consume más speed, o la demanda que nosotros recibimos es más de speed que de cocaína, en el resto de Navarra más de cocaína. Luego, en los últimos años ya fue aumentando un poco el tema del cannabis, que andamos en un 10%, un 15% suele ser de la demanda de cannabis, y el resto, digamos las más minoritarias, podríamos hablar pues, de psicofármacos, de ketamina, puede ser alguna, y aquí también hemos empezado a atender en los últimos años juego. Hay una cosa importante que nosotros siempre hemos atendido, problemas de juego, porque ahí están muy asociados también a problemas de alcohol, por ejemplo, con las máquinas tragaperras. Toda la vida hemos visto este tipo de problemas. La novedad ahora es que son pues, más apuestas, que, bueno, y es verdad que muchísima más población está jugando. ¿No? A esto me refería yo un poco con lo de difícil de detectar, ¿no? Porque tenemos unas máquinas en establecimientos que, bueno, pues uno va y apuesta y ya está, ¿no? Pero claro, luego tenemos también el juego online, el juego que se hace a través de móviles, de ordenadores, que ahí bueno, un adulto es un adulto, pero un joven que tenga ese problema, a lo mejor para los padres es más difícil detectarlo, ¿no? Es más difícil, sobre todo porque con las tecnologías, como estamos todo el rato utilizando todas las tecnologías, ya es una cosa, o sea, una cuestión que se ve como algo positivo, no estás pensando que está haciendo algo negativo y no podemos controlar lo que se está haciendo. No obstante, es verdad que muchísima más población accede al juego, muchísima más población está apostando, o sobre todo de apuestas hablamos así de forma más masiva, ¿no? Pero luego no todas esas personas van a desarrollar un problema de juego. Entonces, bueno, luego el porcentaje no es tan amplio como lo que puede asustarnos, que es verdad que el uso del juego está siendo masivo. Además está relacionando ahí con apuestas deportivas generalmente, que es algo en lo que, bueno, pues también mucha o gran parte de la sociedad juvenil, ¿no? Puede ser un atractivo, ¿no? para ellos. Sí, los jóvenes sobre todo hemos visto que sus ídolos, ¿no? Que son los deportistas y demás, pues bueno, hasta hace poco sí que había muchísima publicidad de juego, estaba, bueno, pues algo que se nos ha descontrolado un poco en ese sentido y que ha sido un modelo
negativo. Bueno, luego vamos a hablar más en profundidad de la importancia de la prevención, que es fundamental en esto y en todo en la vida, y también de los estimulantes, ¿no? El alcohol, como decimos, bueno, lamentablemente es algo que venimos desde hace mucho tiempo padeciéndolo, no sé si más o menos que en otras sociedades, porque aquí somos muy de consumo, de salir, de alternar, y eso también, bueno, a veces lleva implícito el tema. Luego lo comentamos, Cristina, pero hablando de nuevas adicciones o de nuevas situaciones, Pepa, algo que también se ha detectado mucho últimamente, ¿no? Yo te decía, recibimos de Policía Foral informes de actuaciones y vemos 8:30 de la mañana, controles antidroga, controles de alcoholemia, y en los controles de antidroga principalmente, 8:30 de la mañana, muchísima gente que da positivo. Esto significa que estas personas van al trabajo, como se dice vulgarmente, puestas. Sí, o por lo menos no sé si puestas o no puestas, pero desde luego ha habido consumos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde hace 2 años en Fundación Proyecto Hombre vimos la oportunidad de abrir un departamento que sí que se nos estaba solicitando ya ayuda por parte de ciertas entidades, de ciertas empresas que detectaban el problema de consumos al interno, y efectivamente decidimos pues apostar y dar voz a una realidad que está ahí presente, los consumos en el trabajo. Muchas veces cuesta entenderlo, ¿no? Porque dices, o las empresas, o las mismas personas trabajadoras, o los propios compañeros y compañeras, ¿no? No, que no es para tanto, le quitan importancia, o nosotros no tenemos consumos en mi trabajo, pero bueno, los datos nos lo dicen claramente. El 85% de las personas que solicitan tratamiento en Proyecto Hombre en Navarra o están trabajando, o están de baja, o están cobrando el paro, o sea que recientemente han estado trabajando, y nosotros sí que estamos impulsando dentro del Departamento de Proyectos Colaborativos pues ese apoyo a las empresas para darle salida a esa realidad, que es una realidad silenciada, que asusta un poco porque las empresas no saben cómo afrontarlo, y nosotros impulsamos lo de antes y durante el trabajo consumo cero, ¿no? Nos parece importante desde la prevención de riesgos laborales y desde la propia responsabilidad social corporativa de las entidades y desde la propia responsabilidad y sensibilización del resto de las plantillas. No es un problema solo de quien consume, ¿no? También es un problema también de su compañero y las consecuencias que puede llevar ese tipo de consumo. Porque esto de yo controlo, que lo decimos todos, ¿no? Lo hemos dicho todos en algún momento, con el tabaco, con el alcohol, con algún tipo de adicción que hemos tenido, al final, cuando tú dejas esa adicción, te das cuenta de que, vamos, controlaba cero. Claro. O sea, ese es el problema, ¿no? Una cosa inherente a una adicción es la falta de control. Eso es una adicción. Entonces, es verdad que también algo muy propio de la adicción es no tener conciencia de que tienes ese problema. Entonces, unido a esto, en lo que estaba diciendo mi compañera Pepa, claro, una persona que tiene una adicción no puede controlar aquí sí voy a consumir y aquí no voy a consumir. Hay momentos en que también es verdad que consumen en el trabajo o antes de ir por esa falta de control. Luego también igual hay otra parte añadida, que también hay consumos que aunque no se tenga una adicción también se están haciendo en el trabajo. Son esas dos partes las que nos parece importante intervenir en el ámbito laboral. Porque en tema, por ejemplo, de drogadicción, consumidores puede haberlos, ¿no? Solo de fin de semana, pero claro, durante un tiempo. Esta adicción, como dices, al final ese no controlar te obliga o te llama, ¿no? Porque al final es una enfermedad, a consumir no solamente el fin de semana, sino dar ese paso también a consumir durante la semana. Y claro, ahí entramos en trabajo, en estudio, en fin, en un poco en la vida de cada uno, ¿no? Claro, nosotros un poco también impulsamos esta idea, que en el trabajo problemas de adicción siempre hay, el 2% de la población tiene problemas de adicción, pero hay estudios que dicen que el 10% de la población laboral tiene un abuso continuado de alcohol durante las horas de trabajo, que puede parecer así una cifra que nos puede asustar, pero bueno, si nos vamos a la construcción o nos vamos a otros sectores como la agricultura, la ganadería, se duplica ese tasa de abuso de alcohol durante el trabajo, ¿no? Y eso, cualquier consumo en el trabajo es un riesgo para la propia persona o para los propios compañeros. Claro, porque en el trabajo, aparte de lo que puede significar emocionalmente, ¿no? Esa relación con los compañeros, de que te provoque esa adicción, un genio, en fin, ¿no? A cada uno cómo reaccione, pero es que luego también tenemos la otra parte, la utilización de maquinaria, en fin, que claro, que es un peligro verdaderamente, ¿no?
Una cuestión que sí me parece importante aclarar, porque siempre tenemos en cuenta un poco la cantidad del consumo, del juego, lo que sea, la cantidad y la frecuencia, ¿no? Como solo es el fin de semana y no es esta cantidad, no tengo un problema. Controlo, ¿no? Eso es. Hay que ver más los problemas de consumo desde la falta de control, es decir, si consumes siempre cuando quieres, siempre lo que quieres, o consumo más de lo que quiero, más veces de las que quiero, en situaciones en las que no debo consumir, ¿no? Cuando estoy al cuidado de mis hijos, si ya empiezas a consumir esa falta de control, ¿no? Entonces ya tenemos un problema, y dependiendo de las consecuencias que tenga. Es decir, que hay gente que consume los fines de semana pero tiene una adicción, y hay gente que consume todos los días y no la tiene. Si hablamos, por ejemplo, ¿no? de un consumo de alcohol, y oye, no sé si todos los días, luego que sea bueno o no para la salud, que es otra cuestión, pero me bebo todos los días un vaso de vino, no tiene por qué tener una adicción, o por lo menos no en este momento, ¿vale? Pero sí hay consumos de fines de semana que, por las consecuencias que tiene y por las situaciones que tiene que afrontar en ese momento, lo que sea, puede ser un problema de adicción. Yo no salgo mucho, tengo que reconocerlo, por las noches y así no salgo mucho, pero a veces me extraña escuchar algunos comentarios que me da la sensación de que normalizamos el uso de determinadas sustancias en el ambiente nocturno, me refiero. No lo sé, yo oigo comentarios que digo, pues a mí esto, yo viviré en otro mundo, pero a mí esto no me parece normal, ni me parece necesario, ¿no? El tomar determinadas sustancias o el necesitar esas sustancias pues para disfrutar. Hablo de alcohol, hablo de drogas, claro, esto lo podemos trasladar también al trabajo. Sin duda. Estamos normalizando un poco. Siempre nos han acusado en España de normalizar el consumo de vino, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero claro, aquí estamos normalizando también otro tipo de sustancias. Claro, claro. Está claro. No sé si os da esa sensación, también digo la normalización. Sin duda, sin duda. Está claro que lo que ocurre en la empresa, o sea, lo que ocurre en el trabajo es lo que ocurre en la sociedad. Y eso es así, y esto los informes, los diferentes informes nos lo dicen. El Plan Nacional sobre Drogas hace una encuesta cada 6 años y hace unas mediciones por tipo de sustancias, por actividad laboral y por edades. Y entonces, dependiendo qué tipo de trabajo tengas, pues es más proclive a que se consuma cierto tipo de sustancias u otras. El alcohol está súper normalizado, y es verdad que en la sociedad aquí lo celebramos todo con alcohol y todo lo celebramos así. En el trabajo también ocurre, ciertos sectores, por ejemplo, si pensamos en la construcción, ¿no? Que es verdad que nos hemos deshabituado, o a lo mejor sí que se han empezado a tomar medidas, y la prevención de riesgos laborales, y que dice no se puede consumir en horario laboral, o no se puede, o no tiene que haber consumo. Sí, pero antes era normal con ese almuercico ver al Tajo, con el almuercico y la botella de vino. Y actualmente ejemplo, también, ¿no? Salen de la obra a almorzar, por ejemplo, y bueno, pues esos almuerzos, esas comidas, ese poscomida, ¿no? Que luego, o cuando terminan la jornada, ¿no? Que luego cogen los vehículos de empresa y sí que se van a su casa. Pero ese consumo y ese haber bebido en itinere, ¿no? Eso también es un riesgo. Pero depende también mucho de qué tipo de trabajo y qué tipo de actividad, pues es más proclive el alcohol, o puede ser otro tipo de sustancias, como puede ser la cocaína o el speed, o otro tipo de Y en consumos. general la normalización o incluso banalización, ¿no? Por ejemplo, que hay del consumo de alcohol en esta sociedad, influye en que haya más problemas de adicción, sin duda. Claro. Y el aumento que hemos tenido, por ejemplo, en la demanda de problemas de cannabis, lo mismo, porque el cannabis también está mucho más normalizado que antes, y ahora vemos muchos más problemas de cannabis que anteriormente. Sí que es cierto que esa normalización y esa banalización en algunos casos es un problema. Aquí, desde luego, no seremos nosotros quienes hable mal del vino, para nada, y menos en una zona como Navarra, pero esto es como todo. Siempre la moderación es el punto, ¿no? Claro. Y lo que te permite a lo mejor también es sacarle chispas a ese vasito de vino, claro, ¿no? Que si a lo mejor te metes una botella entre pecho y espalda, pues ya no es lo mismo, ya es otra cosa, ya no es degustar, ¿no? ese vino rico de Navarra que tenemos. Hablabas de alcohol y de estimulantes, ¿no? Bueno, sí. Como principales. Claro, cuando hablamos de estimulantes volvemos un poco a lo mismo. Vida social, empresa. ¿Puede ser que una persona termine necesitando esos estimulantes, que al final, como su nombre mismo indica, lo que hace es estimularnos para aguantar más una juerga, para aguantar más en el trabajo? ¿Puede ser un poco esta la excusa de que nos vaya llevando a la adicción? Oye, pues mira, yo si tomo esto, aguanto más trabajando, o aguanto más de juerga, o ya no me lo paso mejor, sino incluso aguanto más, ¿no?
Sí, bueno, es una de las consecuencias sí, que tienen los estimulantes, que uno tiene más energía en ese momento. Entonces es verdad que se utiliza muchísimo en lo que es el ámbito nocturno para alargar la noche, ¿no? Que parece que hoy en día cuanto más larga sea es mejor, ¿no? Y luego en el ámbito laboral, pues ciertos sectores por lo menos sí que ha sido utilizado también para aguantar un poco el ritmo de trabajo de muchas horas o de mucho nivel de estrés, entre otros factores, ¿eh? Porque una adicción siempre tiene causa multifactorial, digamos, hay muchos factores que influyen para desarrollar, pero bueno, este puede ser uno en el caso de los estimulantes. Que no queremos nosotros ser unas aguafiestas, que aquí seguro que Cristina, Pepa y yo nos hemos corrido nuestras juergas, pero claro, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de salir y disfrutar, estamos hablando de otra cosa ya muy grave, que ya afecta a nuestra salud y afecta también a la sociedad y a nuestro entorno, que también es importantísimo. Una adicción de una persona al final provoca en ese entorno familiar, de amistad, social, bueno, pues una serie de problemas importantes y al final hace que todos estemos mal, ¿no? En definitiva. Hablábamos de juego también, Cristina. En el tema del juego, ¿nos encontramos más gente joven o es un poco lo mismo, lo que pasa que ahora ha aumentado el tema de la gente joven con las apuestas de deportes? Porque antes a lo mejor en las maquinitas se veía más gente mayor, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, pues las mayores tienen la maquinita y los jóvenes tienen el juego, es que ahora ya tenemos aquí para todos. Es verdad que antes con el tema de las máquinas tragaperras era un perfil de gente más mayor, ¿no? Y hoy en día sí que es algo más joven el perfil de jugadores que nosotros atendemos. Que es verdad que suelen empezar online, pero cuando nosotros vemos ya la problemática más desarrollada, están también en juego presencial, luego ya en otro tipo de juegos también, no solo las apuestas. Hablábamos, ¿no?, que afecta el consumo, las adicciones, no solamente a nosotros, sino también a las personas que rodean a todos los niveles a esa persona, ¿no?, que tiene esa adicción, que insistimos, es una enfermedad. Bueno, yo por lo menos creo que se puede denominar, ¿no?, en el caso de la adicción, que es una enfermedad. Entonces entiendo que lo primero que hay que hacer es asumir que uno está enfermo y necesita ayuda. Ahora vamos a hablar de prevención y de qué pasos, ¿no?, se pueden dar tanto en el sector de empresa como a nivel particular. Pero claro, también otra cosa importante es darnos cuenta, y en la empresa lo pasábamos un poquito antes por encima, de que nuestra adicción puede afectar además de una forma catastrófica a nuestros compañeros, en este caso, ¿no, Pepa? Sí, no solo la adicción, ya los consumos, ya partiendo, claro, los consumos, ya partiendo de los vamos consumos. A separar también, en el caso del trabajo, ¿no? Claro, principalmente. En el caso del trabajo, lo primero, la salud de la propia persona trabajadora, y luego el riesgo en el que se pone. Muchas veces, lo decías tú también, el trabajo muchas veces conlleva la manipulación de vehículos o de cargas o de ciertas maquinarias, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, los compañeros y compañeras, cómo afecta el clima laboral. Cuando hay una persona que tiene problemas de consumo al interno de la empresa, el clima laboral siempre viene deteriorado. Muchas veces no sabes cómo hablarle a esa persona, cómo entrarle, ¿no? A ver cómo viene hoy. Las personas dicen, no sé cómo decirle, ¿no? O no sé si decirle esto, cómo me va a responder. Eso por otra parte. También hay esta especie como de... inicialmente vamos a taparle por las consecuencias, ¿no? Esta respuesta más paternalista, que no se note, a ver si le van a echar. Eso no soluciona nada, porque normalmente quien tiene que hacerse cargo de ese trabajo, que en teoría tenía que hacer esa persona, son los propios compañeros y compañeras. Y luego, obviamente, pues bueno, los objetivos de la empresa también vienen de allá, la imagen corporativa también. Pues a nadie le interesa, ¿no?, que se le asocie a su empresa como que hay personas que consumen o que tienen cierto tipo de conductas, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema que atañe a todos los estamentos de la entidad y es una responsabilidad de todos y todas también, el hacerlos visibles y no ocultarlos. Y bueno, yo creo que como sigamos a este paso, pues nos vamos a encontrar, que no sé si lo hay ya, Pepa, igual que en las empresas se nos obliga de alguna manera a tener planes de acoso, planes de igualdad, pues también tener planes, no sé si entra dentro de lo que es la prevención de riesgos laborales o como algo aparte, ¿no? Esos planes de prevención o de cómo actuar ante este tipo de hechos, ¿no?, ante una persona que consume o que tiene una adicción, porque claro, es lo que dices, ¿qué hago? O sea, si denuncio,
mal, quiero ayudar y no sé cómo, ¿no? Bueno, esto nos pasa también con un amigo, un hijo, un padre, un familiar, pero en el caso de la empresa existen protocolos también que se puedan llevar para... Justamente es lo que nosotros queremos impulsar. Nuestro trabajo, nuestra labor sería un pedacito de la prevención de riesgos laborales, que cuesta asumir y que es verdad que hay una legislación muy pobre al respecto, y nosotros sí que queremos impulsar esa prevención. Claro, trabajar en prevención es costoso. Es lo ideal, pero es lo difícil. Es lo ideal, pero eso primero tiene que pasar por una sensibilización de todas las partes, tiene que pasar también pues por asumir una responsabilidad por parte de todos los estamentos de la empresa, como hablábamos, desde sindicatos al Comité de Seguridad y Salud, a las propias personas trabajadoras. Cuesta, y nosotros pues estamos aportando lo que sabemos trabajar en adicciones, sabemos de drogas, sabemos de consumos, llevamos 32 años haciéndolo, y eso es lo que nosotros podemos aportar, y sí que proponemos pues hacer planes integrales, ojalá dentro de las organizaciones que empezase pues todo ese trabajo de sensibilización, de promoción de la salud, de formación a mandos intermedios de cómo intervenir, de qué hacer, cómo hacer una detección precoz cuando hay un problema de este tipo, y bueno, y en el caso de detectar a alguna persona que necesitase ayuda, por supuesto tenemos nuestros tratamientos a disposición para poder llevarlos a cabo. ¿No? Claro. Bueno, tenemos entonces como dos vías, ¿no? Por una parte lo ideal, que como dices es lo que más cuesta, porque hay que reconocer claro. Que es prevenir, ¿no? Claro. Se os puede llamar una empresa que diga, pues mira, yo no voy a dar lugar a, ¿no? O por si acaso tengo el caso pero no lo estoy detectando, voy a poner manos a la obra. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces se pueden poner en contacto con vosotros y ahí empezáis a funcionar con ellos, a informar, a formar, en fin, a ver un poquito cómo está el tema en esa empresa. Y luego la otra forma es, la otra vía es una empresa que ya tiene el problema, que lo detecta, también puede llamaros, oye, hemos detectado este problema, ¿qué hacemos? Exacto. ¿No? Ahí trabajáis un poco en esos dos campos, ¿no? Normalmente siempre empieza por el final, ¿no? Cuando tienen el problema, se desarrolla el problema, no sé por qué lo hacemos todos nos lo buscan, así. Pero es cierto que las empresas de bienestar están impulsando desde la propia responsabilidad corporativa, oye, pues sí que queremos impulsar acciones de salud, se está hablando ya mucho de este tema y ojalá se hable mucho más, porque sería lo ideal que hablaba Cristina, ¿no? Que un día no se necesitasen tratamientos, pero bueno, a día de hoy pues es una realidad, y es una realidad que algunas empresas se atreven y dicen, pues quiero dar un paso adelante con este tema, y es una realidad que aunque por el momento está oculta o no se ve claramente, pero sí que, mira, tenemos datos tan interesantes como las personas que tienen problemas de consumo abusivo tienen un asentismo laboral 3 veces mayor que las personas que no abusan de consumo en el trabajo. Eso cuesta mucho dinero a las empresas, claro. Por no hablar de las bajas son mucho más prolongadas y mucho más caras también. Bueno, eso nos cuesta dinero a todos. Nos cuesta final, a todos, ¿no? sí. Al final es una enfermedad, pero claro, es una enfermedad, claro, como cualquier enfermedad, ahí estamos toda la sociedad para pagar gastos médicos y lo que haga falta, pero claro, también se debería pedir de alguna manera a esa persona enferma que intente curarse, y ahí estáis también vosotros, no solamente a nivel empresarial, Cristina, sino para cualquier persona individual de la calle, cualquier ciudadano que tenga ese problema, ¿no? Se pone en contacto con vosotros y empieza la maquinaria, ¿no? a funcionar. Cualquier persona que tenga cualquier duda de si tiene un problema o no, si tiene ya un problema, lo tiene claro, nos puede llamar, nosotros hacemos una primera atención, una primera entrevista de valoración, vemos qué problema tiene, cómo le podemos ayudar, le explicamos qué es lo que le pasa y las ofertas, o sea, lo que nosotros podemos ofrecerle, y a partir de ahí empezamos a trabajar para poder solucionar el problema. Es que es un camino muy duro para llevarlo solo. Quiero decir que habiendo en la sociedad empresas, entidades, más de empresas no entidades como la vuestra, ¿no? Como Proyecto Hombre, que está ahí para ayudar, que tiene un montón de años de experiencia, que sabe por dónde tirar y qué hacer y todo, yo creo que es como demasiado duro, ¿no? Para llevarlo solo. Me da igual en empresa, que todavía peor en familia. Claro. Pues como has dicho antes, es una enfermedad. Cualquier enfermedad tiene consecuencias en todos los ámbitos de la persona, en este caso también, tiene consecuencias a nivel familiar, a nivel laboral, es decir, la situación se pone bastante complicada, entonces la tienen que tratar especialistas como cualquier otra enfermedad, y es una enfermedad que necesita ayuda de profesionales. Es verdad que también hay que romper un poco con este mito de que no se pueden solucionar, las adicciones se pueden solucionar. No, y se sale, yo creo que tenemos todos seguro a alguien conocido, ¿no? Que lo ha intentado y ha conseguido salir. Bueno, podemos hablar de adicciones del tabaco.
también es una También, adicción, claro. ¿no? Bueno, yo he salido, o sea, que se sale, y de otras adicciones, También. y de otras También. adicciones también Eso cuesta, es. Cuesta, pero hay que se hacer un sale. esfuerzo, hay que asesorarse con Efectivamente, eso te iba a tienes que decir. tener ayuda en tu entorno también. porque Apoyo es de quien complicado. sabe, sobre Eso todo, es. ¿no? También. Eso es. Un poco al hilo de lo que está diciendo Cristina, nos parece como súper importante visibilizar la problemática, ¿no? Muchas veces se tiende a ocultar, se tiende a tapar, de ahí no se sale. Mientras lo vas tapando, cada vez se hace más grande. Y también como sociedad, ¿no? Desde el Departamento, por ejemplo, de Incidencia Social, queremos hacer presente esto, que sigue habiendo adicciones, que es un problema, pero que, bueno, que nos puede pasar a cualquiera en nuestro entorno, si no es a uno mismo, pues a alguien cercano, un hijo, una hija o algún familiar, algún compañero de trabajo, y que tenemos que darle esa visibilidad para no seguir ocultándolo. Ahí sí que tenemos que darle normalidad. Claro, ¿sí, por no? eso, por a que es eso. una enfermedad, Eso es. lo que estamos diciendo, Claro. a eso sí, a que existe. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Darle Claro. visibilidad, normalidad a que es un problema que existe. Y a que cuanto antes se coja, más fácil es salir y más Claro. fácil es la solución, ¿no? Claro. Tapándolo, lo que hacemos es retrasar un poco ese intento de solucionar el problema. Y luego que es un problema, es una enfermedad que en este caso puede tener consecuencias muy graves. Claro. Muy graves. O sea, que Bueno. no estamos hablando de un catarro, estamos No. hablando de enfermedad, o sea, de una enfermedad con consecuencias muy graves para la persona que la sufre y también para el entorno, como venimos Claro, cuanto comentando. más tarde accedas Claro. a un tratamiento, Peor. va a Peor. empeorar. Sí. La enfermedad en sí va a empeorar, las consecuencias van a ser mucho mayores. Y los niveles de sufrimiento para familia, entorno y para la propia persona, claro, desde Fíjate luego. que ha habido una cosa que ha dicho Pepa que me ha llamado la atención, ¿no? Sabemos de drogas, ¿no? Has dicho, sabemos de drogas, sabemos, hablando un poco de que estáis ahí preparados, suficientemente preparados como para ayudar, ¿no? Esperando a que lleguen esas personas y poder echar una mano. Y en un momento en el que parece que sabemos de todo, porque está internet, porque tal, porque cual, y que tenemos información de todo, a mí me da la sensación, a mí personalmente, igual es un problema mío, que de drogas y de adicciones no sabemos tanto como nos parece. Porque entre yo controlo, entre esto no es nada, entre va, venga, anímate, que total, yo creo que eso demuestra día a día que de drogas tenemos más bien poca información, ¿no? Y sobre todo de las consecuencias que Claro, pueden tener. claro. Sí. En el ¿No? imaginario colectivo es verdad que se tienen muchos mitos que no son reales, ¿no? Pues el cannabis es más sano porque es verde, Claro, o es una porque hierba, es una ¿no? hierba, ¿no? O las Natural. drogas duras y drogas blandas, ¿no? Nosotros, nuestra función también es esa, romper esos mitos y bueno, con datos en la mano, muchas veces quizás no queremos ser alarmistas, ¿no? Pero es verdad No, que, pero hay que hablar claro. que hay que poner los puntos sobre las IES y no todo lo que se sabe de drogas es real, ¿no? Y es cierto que muchas veces se han utilizado ciertos mensajes que pues son falsos y lo único que hacen pues es tapar esta problemática que bueno, pues está en nuestra sociedad. En su día, hace 30 años, llegó la heroína y bueno, y a día de hoy pues estamos hablando incluso de adicciones sin sustancia, ¿no? Y hablamos del juego, hablamos del juego online como detrás de una pantalla y sigue siendo el mismo problema o un problema evolucionado, diferente, pero ahí está presente y no por eso el otro tipo de sustancias se han dejado de consumir, sigue estando ahí, ¿no? Luego, mucho más accesibles Mucho también, más accesible. ¿no? Hay drogas pues que tienen un precio accesible para cualquier para cualquiera. persona y para cualquier bolsillo, y esto también es un problema gordo, ¿no? El hecho de decir, es que me lo puedo permitir. O sea, y que se puede comprar también incluso por internet, claro, ¿no? Bueno, claro. Sí, eso, sí, ya es que otro, que eso ya es otro tema. Todo, que es que tenemos todo. Ese es otro tema. Claro, luego decimos, es una enfermedad, hay que ser fuertes, pero claro, es que yo creo que también a nuestros jóvenes cada vez les va a costar más ser fuertes, que lo tienen que ser, por supuesto, sin duda alguna. Y ante la mínima duda, entidades como Proyecto Hombre están ahí para prestar ayuda. Claro. Claro, es que tienen todo tan fácil, que es que al final, bueno, yo no sé si también es otro tema, Pepa, como dices, tendríamos que hacer un poquito más de hincapié en legislación o bueno, no sé exactamente en qué, pero a mí tantas facilidades también a veces me asustan un poco. Cristina, ahora ya como madre, ¿vale? Como madre que no tiene ni idea de drogas, así de claro. Muchas veces tenemos ahí como esa cosa de, oye, ¿irá todo bien? Porque claro, lo que decimos, ¿no? Como económicamente también pues son drogas baratitas, que más o menos eso tampoco te puede servir de pista para ver si tu niña o tu niño pues está ahí metido en el tema o no. ¿Hay algún indicio claro
alguna regla general, ¿no? Así, que generalizar siempre es odioso, lo sé, sí. Pero que pueda ser como esa chispa que digas, a partir de aquí tengo que prestar atención, aquí algo no va bien. Mira, ojalá fuese tan sencillo, ¿no? Como decirte, me encantaría sé que te estoy preguntando que resumas algo que es súper complicado. Pero sería maravilloso, ¿eh? Sí, claro, pero esa chispita. Si tu hija hace esto, es que tiene Llámanos, un problema, ¿no? Ojalá. Pero no, pero sí que es verdad que siempre hablamos de factores de riesgo, ¿no? De situaciones o comportamientos que puedes ver que pueden, por lo menos, ponerte con la alarma de que igual hay algún problema. ¿Vale? Que sí que son comunes a otros problemas, es cierto, pero si tu hijo o tu hija de repente empieza a bajar mucho en el rendimiento escolar o deja de salir con los... O sea, este tipo de comportamientos, deja de salir con los amigos o está más agresivo en casa o le ves que no se concentra o no le ves que se divierte, bueno, pues este tipo de comportamientos sí que pueden hacerte ver que algo está pasando, que no tiene por qué ser el consumo, pero sí que es verdad que podría indicar, ¿no? Estate más atento o más atenta un poco a ver qué es lo que ocurre. Que puede ser otro problema, pero puede ser también ¿no? Ahí tenemos que estar pendientes, eso es, ¿no? estar pendientes. Y luego pues hay que prevenir. Y la realidad es que luego, igual que hay unos factores de riesgo, hay unos factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección que podemos hablar con los adolescentes más? Pues desde luego tenemos que hablar de estas cosas, que siempre tenemos mucho miedo y hay que hablar. Es decir, es lo mismo que decía Pepa, si no hablamos parece que no existe. Nuestros hijos lo van a ver en la calle porque lo van a ver, entonces es mejor hablar de estos temas con ellos, poner encima de la mesa qué es lo que hay y ver un poco también qué saben ellos, qué opinan, que tengan información real. Y si no, bueno, entiendo que se tiene que hacer en la familia y en otros ámbitos también, pero bueno, sí que hay que hablar y luego hay ciertos factores que tienen que ver ya con cómo se desarrolla la persona que también podemos fomentar, ¿no? Es decir, que sean capaces de tener ocio diferente, que, ¿no? El tener diferentes socios y que sean capaces de hacer cosas diferentes es un factor de protección de cara a no desarrollar un problema de consumo. Eso es lo ideal, la protección, como en todo, ¿no? Es lo ideal, sin duda alguna. Bueno, pues estaríamos aquí hablando rato y rato, porque es un tema interesantísimo y qué razón tenéis que lo ponemos pocas veces encima de la mesa. Yo creo que habría que ponerlo más a menudo, pero lo vamos a dejar hoy aquí, eso sí, con el compromiso de que estamos aquí para lo que necesitéis. Gracias, muchas gracias. Y sí que nos gustaría también, Pepa, Cristina y Pepa, que nos digáis, ya para terminar, ¿no? Si una empresa, cree que tiene el problema en casa, un familiar, un amigo, un conocido, o que lo tiene en su empresa, o que quiere prevenirlo en su empresa, que eso sería quizás ya lo ideal, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que dar? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? Nosotros a nivel individual, digamos, luego igual Pepa lo dice de empresa, cualquier persona que tenga un problema, que cree que lo tenga, o cualquier familiar o amigo que considere que tiene a alguien, lo único que tiene que hacer es llamarnos por teléfono al 948 29 18 65 y solicitarnos una entrevista. A partir de ahí se le dará esa misma semana o a la siguiente una hora para que venga a hablar y a partir de ahí empezamos a valorar qué hay y qué podemos hacer. Eso no le compromete a nada, quiero decir, solo protección de datos totalmente garantizada, eso no hay ni que decirlo. Eso es. Puede ser el propio afectado o algún familiar que no sepa cómo ayudarle y también necesite ese apoyo vuestro, ¿no? De ese conocimiento que tenéis por la experiencia. ¿Y es un servicio gratuito? Esta primera entrevista es un servicio gratuito, sí. Y a partir ya de la segunda, ya según un poco cómo veáis vosotros, pues ya indicáis, ¿no? Si valoramos algo, si... Bueno, luego hay diferentes opciones que ya es cuestión de hablar con ellos, que dice que hay plazas subvencionadas, hay plazas, bueno, pues hay un poco... Que nadie que necesite ayuda se queda sin atender. Por no tener condiciones económicas. Nosotros atendemos al 100% que eso es lo fundamental. Luego, bueno, pues ya hay, como siempre, ¿no? Si alguien no puede, si alguien puede un poquito, pues un poquito, si alguien puede más, pero la cosa es que se ayude. En el caso de las empresas, Pepa. Pues también se puede hacer o por la misma vía o vía internet también, nos puede mandar un mail y nos ponemos en contacto. Si nos han puesto ellos en contacto por teléfono, devolvemos la llamada y lo mismo, vemos un poco, asesoramos y explicamos qué tipo de servicios nosotros tenemos, qué necesidades tiene la empresa y ven
necesitan o acciones puntuales, como pueden ser charlas o talleres de sensibilización o de formación, o si ya quieren algo más de más envergadura, pues hacer un plan integral de prevención o con convenios de colaboración o lo que consideren. Entonces, bueno, pues 948 29 18 65, es el teléfono de Proyecto Hombre. Iba a acabar yo como ha empezado Cristina, ojalá ustedes no lo tengan que utilizar, pero me temo mucho que por una cosita o por otra, el que más, el que menos, ahí, en fin, tenemos algún problema de este tipo. Como mensaje último, si me permitís, que es una enfermedad, dejarlo claro y que esto no tiene por qué avergonzar a nadie, porque al final, bueno, pues una persona que tiene cualquier tipo de adicción es una persona que está enferma y como tal, pues hay que ir al médico correspondiente y en este caso, bueno, pues sois vosotras y a partir de esta primera consulta ya pues derivaréis, ¿no?, a quien corresponda. Así que mucho ánimo a todas las personas que estén pasando por este tipo de problemas y que se puede salir, ¿vale? Fuerza de voluntad y ponerse en manos expertas. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y por el trabajo que realizáis. Gracias. Gracias a vosotros.